gran familia de bacterias, súper importante. Todas estas bacterias tienen una morfología muy parecida. Todos son bacilos gram negativos. Son pequeños y la disposición siempre va a estar aislada. Siempre van a estar entonces estas bacterias aisladas. Como son una bacteria gram negativa, evidentemente que van a estar constituidas por una doble membrana. Ustedes ya manejan bastante bien los conceptos. Un espacio periplásmico que va a tener escaso glicano, y por supuesto algo súper importante en estas bacterias, el lipopolisacárido. Aquí ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, en bacterias como la Neisseria, que también es una bacteria gram negativa. Los miembros de estas bacterias son de varios géneros. Por ejemplo, vamos a hablar hoy día específicamente sobre una bacteria que probablemente ustedes han escuchado, que es la Escherichia coli. Es una de las bacterias que ha sido más estudiada en investigación y en clínica también. El género de Escherichia. Hay otros géneros también importantes que vamos a ver en la próxima clase. Hoy día básicamente nos vamos a centrar en la Escherichia coli. Por ejemplo, géneros como el de Salmonella. Todas estas bacterias pertenecen a la familia de las enterobacterias. Shigella, las diferentes especies de Shigella. Otras especies de enterobacterias serían, por ejemplo, Klebsiella también. Las especies de Klebsiella, Serratia. También el género Yersinia. Solamente estoy mencionando aquí algunos géneros y se me está escapando uno, muy importante también, Proteus. De todas estas bacterias que yo he mencionado, hay solo dos que siempre van a ser o se van a comportar como parásitos, ¿ya? Estas serían las únicas dos géneros de bacterias que si llegan a ingresar a nuestro organismo, siempre van a ser parásitos. El resto, incluida la Escherichia coli y las otras, podríamos encontrarlas como parte de la microbiota, ¿ya? ¿En qué lugar? Exceptuando estas dos, Salmonella y Shigella, la mayoría de las enterobacterias son parte de la microbiota intestinal y también en algunos casos de los tractos genitourinarios. Ahí vamos a encontrar entonces a estas bacterias. Entonces ya podríamos visualizar, así como discutimos al principio, que Staphylo y Strepto era parte de la microbiota de la piel. La mayoría de las infecciones que producen estos dos géneros, Staphylo y Strepto, ¿dónde ocurrían? En la piel, ¿no es cierto? A nivel cutáneo, como dice el compañero. Entonces estas bacterias, ya que se encuentran como parte de la microbiota intestinal y del tracto genitourinario, la mayoría de las patologías asociadas a estas bacterias están asociadas a estos tractos también, ¿ya? Bueno, ya hemos dicho o ya hemos hablado sobre la morfología de estas bacterias y un componente también súper importante de esta bacteria, como les decía, es el lipopolisacárido. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque esto es una endotoxina. Una endotoxina. ¿Cómo va a funcionar esta endotoxina? Cuando veíamos los bacilos gram positivos, ¿se acuerdan que los estudiamos como aquellos que forman esporas y los que no forman esporas? Eso lo estudiamos todo el jueves pasado. Yo le explicaba que la mayoría de ellos secretaba toxina hacia el exterior, ¿sí? En este caso, el lipopolisacárido no es liberado, ¿ya? Pero ¿cuándo va a ocurrir la liberación de este lípido A específicamente? Cuando la bacteria sea destruida. Cuando un organismo gram negativo, inclusive Neisseria y Haemophilus que ya estudiamos, incluso la Bordetella, que todos esos géneros que ya mencionados, todos son gram negativos, todos tienen el lípido A. ¿Qué va a ocurrir cuando se enfrenten con el sistema inmunológico? ¿Ya? Más adelante vamos a tener unas clases de inmunología en el curso de base científica, pero el sistema inmunológico va a reconocer como extraño a estos microorganismos gram negativos y va a intentar deshacerse de ellos.
Por lo tanto, muchas veces la bacteria va a ser destruida en nuestro organismo y en ese momento de destrucción se libera entonces el lipopolisacárido. Entonces, el lipopolisacárido, particularmente el lípido A, como les decía, es como una especie de venganza de la bacteria. ¿Sí? La bacteria es destruida y a costa de eso, ¿no es cierto?, se libera el lípido A y ese lípido A entonces nos va a ocasionar ciertos daños. ¿Qué cosa se sabe que ocasiona el lípido A cuando se libera en nuestro organismo? Sobre todo cuando la bacteria está en la sangre, cuando hay bacteremia, ahí es mucho más importante la presencia de este lípido A. Lo primero que va a hacer es estimular los factores de coagulación. ¿Ya? ¿Cuándo se deberían activar normalmente los factores de coagulación? Cuando hay una herida, ¿no es cierto?, para intentar detener este sangramiento. Entonces, en ese momento es que se debieran activar los factores de coagulación. Sin embargo, el lípido A es capaz de estimularlo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Si es que está circulando en nuestra sangre el lípido A, la sangre se va a comenzar a coagular. ¿Ya? Y eso va a provocar, todas las bacterias que sean gram negativas y están en la sangre, podrían provocar este fenómeno que se llama coagulación intravascular diseminada. Y es básicamente un proceso en donde la sangre se comienza a coagular por un fenómeno que no tiene nada que ver con la herida, sino que con la presencia de algo que es propio de la bacteria. Coagulación intravascular diseminada. Las siglas para eso, entonces, yo les decía entonces que ¿qué es lo que va a hacer el lípido A en particular? Va a estimular, ¿qué cosa? Los factores de coagulación. Y el efecto que eso tiene es el fenómeno de coagulación intravascular diseminada. Y esas serían las siglas. ¿Ya? Por supuesto que hay otros fenómenos que pueden causar esta coagulación, pero lo que estamos revisando en este momento es el origen infeccioso de esta coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Insisto, el lipopolisacárido y el lípido A están presentes en todas las bacterias gram negativas, por lo tanto, en cualquier proceso donde una bacteria gram negativa pueda llegar a la sangre, debiéramos estar atentos a que esto podría ocurrir. ¿Ya? Ahora, si la sangre se está haciendo cada vez más espesa por el proceso de coagulación, ¿qué fenómeno va a causar en el paciente? Va a bajar la presión. ¿Sí? Disminuye precisamente la presión. Entonces, como baja la presión, ¿ya?, disminuye la presión arterial, ¿qué efecto podría tener? ¿Cómo va a ser el suministro sanguíneo hacia otros órganos? Va a ser más pobre, ¿sí?, más bajo. Por lo tanto, eso podría desencadenar en los casos de infecciones severas un estado conocido como shock. ¿Sí? Porque los órganos de los diferentes sistemas van a estar recibiendo un menor suministro de oxígeno, un menor suministro, ¿no es cierto?, nutricional. Por lo tanto, la persona podría entrar en shock. Entre otras cosas que causa el lipopolisacárido, y por razones desconocidas, ¿ya?, también causa hipoglicemia. ¿Qué sería eso? ¿Qué es la glicemia? Es la presencia de azúcar en la sangre. Entonces, la presencia de este lípido A se desconoce todavía por qué ocurre, pero o sea, se sabe que cuando las personas tienen infecciones por gram negativo, podrían entonces ocurrir. Ahora, ojo que estas bacterias aquí, yo les dije que podrían ser de parte de la microbiota, ¿no es cierto? En estos casos, ese fenómeno no se considera, porque aquí la bacteria estaría en equilibrio con el organismo que está parasitando. ¿Cuándo van a ocurrir estos fenómenos? Para que no nos confundamos, chicos. Cuando la bacteria efectivamente se esté comportando como un parásito. Y en esas situaciones sí podrían ocurrir. ¿Ya? Bueno, eso con respecto, chicos, a este lipopolisacárido. Vamos a ir hablando entonces más sobre estas bacterias. El antígeno O, ¿dónde está ubicado? También es parte de este lipopolisacárido, ¿sí? Bueno, les decía que estas bacterias todas tienen la misma morfología y una manera de poder diferenciar por especie es a través del estudio de este antígeno O. ¿Por qué? Porque si yo veo una bacteria, una Escherichia coli al microscopio, ¿cómo la voy a ver? Como un bacilo gram negativo corto, ¿sí? Si yo hago una tinción de gram de una salmonela, ¿cómo lo voy a ver? Exactamente igual, las bacterias son muy parecidas, ¿ya? Si yo veo una Shigella al microscopio, también la voy a ver exactamente igual, un bacilo corto gram negativo.
De tal manera que todas estas especies bacterianas, de las cuales yo he señalado el nombre de los géneros nada más, todas, me pasé ahí, todas estas bacterias al microscopio van a lucir exactamente igual. Entonces, ¿en qué las vamos a poder diferenciar? Precisamente en el lipopolisacárido. El lípido A es el mismo para todos. ¿Sí? El lípido A que yo había señalado como una endotoxina es exactamente el mismo para todas las especies de enterobacterias. Luego va a comenzar el antígeno O. El antígeno O, recuerden, es una cadena de carbohidratos. ¿Ya? Los primeros cuatro monosacáridos de todos estos antígenos O también son iguales. Entonces se habla de que existe un núcleo de este antígeno O que es exactamente igual en todas las bacterias. ¿Sí? Todas las bacterias gram negativas tendrían estos 4 monosacáridos que son exactamente iguales en todas. Después de esos 4, cada especie tendría diferentes tipos de ramificaciones, ¿ya? Diferentes carbohidratos, de tal manera que antigénicamente todas estas bacterias podrían ser diferentes, ¿sí? Por la extensión, por la ramificación de esta molécula de carbohidrato. Pero recuerden, posterior a los primeros 4 monosacáridos que son iguales para todos. ¿Ya? No sé si fui claro con la idea, ¿no? ¿Sí? Estas bacterias, para ser consideradas parte de las enterobacterias, tienen que cumplir también un requisito fundamental, y es que todas las enterobacterias son capaces de fermentar algún tipo de carbohidrato. De hecho, ustedes van a realizar en el laboratorio, hay un laboratorio pensado en el estudio de las enterobacterias, donde precisamente lo que se estudia es el perfil de fermentación de los carbohidratos de estos microorganismos. Vamos a ver la próxima clase, que hay bacterias que cumplen este requisito. Son bacilos gram negativos, también crecen de manera aislada, pero que no fermentan carbohidratos. Por lo tanto, esa bacteria no podría ser considerada dentro de las enterobacterias. Requisito para ser considerada dentro del grupo es que fermenten por lo menos algún tipo de carbohidrato. Ese va a ser entonces el gran requisito para ser considerada dentro de este grupo. También hay especies de enterobacterias que son móviles y otras especies que serían inmóviles. Entonces habrían bacterias móviles y otras inmóviles. En el caso de que sean inmóviles, ya que son bacilos, obviamente la única opción que tienen es que sean bacterias átricas, ¿ya? Pero para cuando las bacterias tienen flagelos y son móviles, el único flagelo posible para las enterobacterias es este. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este tipo de flagelo? Perítrico, excelente. Entonces, bacterias de la familia de las enterobacterias que sean móviles, necesariamente el tipo de flagelo que van a presentar siempre va a ser un flagelo de tipo perítrico. Esas serían entonces características generales de las enterobacterias. Vamos entonces ahora a pasar a estudiar al componente o al miembro más importante del grupo, que es la famosa Escherichia coli. Entonces, de la Escherichia coli hay que mencionar que es parte de la microbiota intestinal y también del tracto genitourinario. Eso ya lo sabéis. La Escherichia coli también, en esos casos, la presencia de la Escherichia coli, por supuesto que es asintomática, ¿sí? No causaría ningún tipo de síntomas. Ahora, en menor medida se han encontrado Escherichia coli que causan meningitis. ¿Han habido casos de meningitis por Escherichia coli? Eso podría ocurrir, pero resulta que todas las Escherichia coli que han causado meningitis, y hay reportes de ello,
comparten esta propiedad. Esas Escherichia coli que se han aislado de cuadros de meningitis son cepas que poseen cápsula. Otro tipo de cuadros causados por la Escherichia coli son infecciones del tracto urinario, las famosas ITU. ¿Cómo se puede producir esto? Es muy fácil, porque las bacterias que son, esas bacterias que están en el intestino sin causar daño, es muy fácil que lleguen al tracto urinario. Y es mucho más fácil, lamentablemente, para las mujeres, porque hay una proximidad anatómica entre el ano y el tracto urinario para las mujeres. ¿Ya? Además que la uretra en las mujeres es más corta, de tal manera que lamentablemente habría una mayor proximidad y una mayor probabilidad de que mujeres, ¿no es cierto?, presenten una mayor incidencia de infecciones urinarias. ¿Ya? Ahora, las infecciones urinarias nos vamos a detener aquí un instante porque sí son importantes. Las infecciones urinadas por las enterobacterias, y especialmente la Escherichia coli. Ya vamos a ir hablando de algunas cosas. Les decía que por una cuestión anatómica es más fácil que en la vida adulta las mujeres sufran casos de infecciones urinarias por la Escherichia coli, no así los varones. Sin embargo, en la infancia, ¿ya? Cuando los niños son lactantes aún y están usando pañales, la incidencia de infecciones urinarias es muy parecida. ¿Por qué creen eso? ¿Cuándo va a ocurrir esa infección urinaria? Cuando no se les cambia, ¿no es cierto?, a tiempo los pañales. Entonces se genera una incidencia muy parecida en los lactantes, ¿ya?, de infecciones urinarias por Escherichia coli. Y eso cambia después en la vida adulta, donde lamentablemente las mujeres son las que se ven más afectadas, porque les decía, hay una mayor proximidad. Entonces a las mujeres por lo general siempre se les educa desde muy chiquititas, que cuando van a hacer sus necesidades se tienen que limpiar en una dirección. ¿Cuál es esa? ¿De dónde? Desde adelante hacia atrás. ¿Por qué? Precisamente para evitar que contenido fecal llegue a la uretra. ¿Sí? Las infecciones urinarias se pueden dar de dos maneras. ¿Ya? Pueden ser por vía ascendente. ¿Qué podríamos entender por una vía ascendente de una infección urinaria? Piensen en anatomía. Van a comenzar primero en la uretra. ¿Sí? Después, si la infección no es tratada a tiempo, la infección puede seguir ascendiendo entonces ¿hacia dónde? Hacia la vejiga. ¿Ya? Cuando una infección llega a la vejiga, se conoce como... ¿Qué se va a inflamar ahí? La vejiga. ¿Cómo se conoce ese fenómeno de inflamación? Cistitis. ¿Sí? ¿Qué habían dicho? Nada, mejor no saber lo que habían pensado. ¿Ya? ¿Qué pasa si la infección entonces sigue ascendiendo? Antes de llegar al riñón, ¿qué se va a ver afectado? El uréter. Y después llegamos entonces a los riñones. ¿Cómo se llama la inflamación de los riñones? Nefritis. ¿Riñitis? Nefritis. Pielonefritis. ¿Sí? Pielonefritis. Que es, ¿no es cierto?, la parte más severa de una infección urinaria, es que por vía ascendente haya llegado a los riñones. Ahora, desde que la bacteria está causando un cuadro infeccioso, la persona pudo haber tenido alertas para ser tratada a tiempo. Entonces una persona que sufre pielonefritis por vía ascendente, la verdad es que hay parte de negligencia por parte del paciente también, porque los síntomas se empiezan a presentar muy temprano. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que muchas personas, ustedes ya lo hemos discutido, los procesos infecciosos no son iguales, la sensación de dolor no es igual para todas las personas. ¿Sí? Pero desde que la bacteria se asentó en la uretra, podrían comenzar a aparecer síntomas de infección urinaria. ¿Sí? La fiebre es poco probable que aparezca, ¿ya? Va a haber inflamación de la uretra, por lo tanto, ¿qué síntomas podrían haber ahí cuando la infección recién está comenzando? Dolor al orinar porque van a estar, ¿no es cierto?, va a estar inflamado el conducto, de tal manera que cuando pase la orina va a arder. Y ese sería un primer síntoma de una infección urinaria y la persona ya debería ser tratada o recibir tratamiento. ¿Ya? ¿Qué otros síntomas? Podría haber un tenesmo vesical. ¿Sí? Creo que ya había hablado sobre eso. ¿Qué significa eso? Tenesmo vesical.
que las personas tienen ganas de hacer pichí, pero no consiguen hacerlo. ¿Sí? Ese es entonces el tenesmo. Ahora también otro fenómeno que las personas relatan cuando hay infecciones urinarias es que las personas, después de haber orinado, siguen teniendo la sensación de querer orinar. ¿Sí? En esta etapa la fiebre es muy poco frecuente. ¿Ya? Ahora cuando la infección va avanzando desde la uretra a la vejiga y llegamos a este fenómeno de cistitis, la fiebre con toda claridad va a aparecer. ¿Sí? Ahí los mismos síntomas se siguen manteniendo, pero aparecen en algunos casos para algunas personas dolor, ¿ya? Una molestia. Y después tenemos los fenómenos donde ya la infección llegó a los riñones. Ya se estableció la pielonefritis. ¿Qué podría ocurrir aquí? Podría haber dolor, ¿sí? ¿Qué cosas más podrían aparecer aquí? El dolor es súper inespecífico porque está todo inflamado. Piensen que todo el conducto donde se está recolectando la orina está inflamado. Porque si comenzamos desde la uretra, significa que todo ese trayecto está colonizado por bacterias. Todas las bacterias están destruyendo epitelios. Por lo tanto, es súper difuso el dolor. ¿Ya? Pero sí podría haber. Ahora, ¿qué otra cosa podría presentar la persona? Orina más concentrada. ¿Qué pasaría con la orina? Más concentrada. Fíjense que el glomérulo, ¿no es cierto?, estaría inflamado. La cápsula de Bowman estaría inflamada. ¿Qué cosas podrían comenzar a aparecer? Podría aparecer la orina oscura. ¿Por qué creen ustedes? Porque podría haber o empezar a haber sangrado. ¿Ya? Recuerden cuando se filtra la sangre en esta cápsula, en el nefrón, no debieran pasar células. Sin embargo, cuando ya comienza a estar inflamado este epitelio, obviamente algunas células podrían comenzar a salir. ¿Sí? Ahora, ya hicimos todo el recorrido de una infección urinaria que denominamos como ascendente. ¿Podría ocurrir una infección urinaria directamente en el riñón sin haber pasado por todo este fenómeno ascendente? Supongo que sí. ¿Podríamos tener una pielonefritis que no sea por vía ascendente? Sí, no sé, no me interesa. Todas las respuestas sirven, no es la prueba. Ahora sí. Sí. No creo que no le interese, sino mejor retírense de la carrera. Sí. De más que Aquí sí. está en la sangre. Excelente. Una respuesta por lo menos. Excelente, eso es, ¿no es cierto? De más que sí. Ahí el compañero tiene la respuesta. ¿Ve que son bonitas las pruebas en grupo? ¿Sí? De más que sí. Ahí tiene la respuesta. Una pielonefritis se puede producir por vía sanguínea. Ya habíamos mencionado este fenómeno. Ya piensen ustedes que una infección puede estar localizada en algún lugar y por la sangre llega entonces a los riñones. Y es por eso que hay pielonefritis, que ustedes probablemente van a tratar, en donde la persona nunca tuvo ningún síntoma de infección urinaria. Y sin embargo, al tiempo después se le manifestó esta pielonefritis, todos estos síntomas que acabamos de mencionar, y la persona nunca manifestó un síntoma de infección urinaria. ¿Ya? Entonces también pueden ocurrir. Ahora, esos casos son menos frecuentes. ¿Ya? Lo más frecuente en una infección urinaria es que se dé por vía ascendente. ¿Ya? Entonces recién veíamos el caso de las mujeres, ¿ya? Que por una cuestión de anatomía es muy fácil que contenido fecal pase a la uretra. ¿De qué otra manera podría llegar fecas al tracto urinario? Relaciones sexuales, ¿sí? Relaciones sexuales, claramente. ¿Ya? No solamente por el pene, que podría haber una penetración primero anal y después pasar a una vaginal, que podrían arrastrar contenido fecal, sino que también por el uso de juguetes sexuales. ¿Ya? Eso también entonces podría arrastrar, ¿no es cierto?, contenido fecal hacia las vías urinarias. ¿Sí? Ya, chicos. Si tenemos una infección urinaria, ¿cuál será la muestra idónea para el diagnóstico de los microorganismos? ¿Cuál será la muestra que vamos a recolectar para diagnosticar una infección urinaria? Orina. ¿Ya? Chicos, acá es muy importante. Hay que reconocer que la orina, cuando ella se forma en el nefrón, es estéril. ¿Qué significa eso? No tiene bacterias. Que no hay, ¿qué cosa?
no ningún tipo de microorganismos. De tal manera que cuando aparece un microorganismo en la orina, es porque efectivamente hay algo que está ocasionando, ¿no es cierto?, la presencia de ese microorganismo, hay una infección. Pero hay que tomar precauciones con la muestra de orina, ¿ya? No sé si se han hecho algún examen de orina para microbiología. El examen que se solicita es un examen que se dice de segundo chorro. ¿Sí? Eso es súper importante y ustedes tienen, cuando soliciten el examen, también tienen que encargarse de educar al paciente. Porque piensen ustedes que la uretra, la mucosa de la uretra está en contacto con la piel, por lo tanto, en la uretra podrían haber contaminantes que son parte de la microbiota ¿de dónde? De la piel. Y eso nos está causando la infección urinaria. De tal manera que el examen para el diagnóstico de microorganismos en orina es un examen que se solicita la muestra de segundo chorro. Para el examen, entonces, las personas tienen que hacer aseo genital. Para las personas que están hospitalizadas, probablemente va a estar el técnico que va a hacer el aseo, qué sé yo, y después va a recolectar la orina. Para las personas que no están hospitalizadas, el aseo lo tiene que hacer la propia persona. ¿Y qué significa que sea de segundo chorro? Significa que la persona tiene que orinar primero, un poquito de orina, ¿ya? Un poquito de orina, y después recolectar el segundo chorro que sale. ¿Sí? De ahí viene el nombre de orina de segundo chorro. Ahora, ningún examen microbiológico necesita que la persona esté en ayunas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué las personas tienen que ir en ayunas? Si ningún examen microbiológico lo necesita. ¿Me creen o no? ¿Qué dice? A ver, dígalo, por favor. No, porque generalmente cuando uno se hace el examen del seno también tiene orina. ¿Lo escucharon o no? Ya, pues sáquenla. No, Cuando uno se hace exámenes, o sea, la glicemia, también piden algunas veces la orina. Y quizás se analiza la orina, o sea, que se arrastre por... Ya, en realidad, bueno, vamos a reforzar la idea. Para ningún examen microbiológico donde yo estoy buscando bacterias me va a interesar si el paciente está en ayuna o no. El asunto es que cuando el médico está muy perdido, ¿no es cierto?, comienza a pedir examen de todo. ¿Sí? Entonces, para diagnosticar la bacteria en la orina, a mí no me interesa que el paciente esté en ayuna, pero si el médico está muy perdido y comienza a pedir muchos exámenes, más de alguno de esos exámenes es requisito que la persona esté en ayuna. ¿Ya? Pero hay que tener presente que para ningún examen microbiológico es importante que la persona esté en ayuna, pero probablemente va a haber otro examen que la persona se tiene que hacer y que sí es necesario que esté en ayuna. ¿Ya? ¿Qué pasa? Solo si usted quiere analizar otro parámetro de la sangre, ahí va a ser necesario el ayuno, pero si usted quiere ver la presencia de la bacteria en la sangre, da lo mismo. Si hay más o menos glucosa en la sangre, la bacteria si está presente va a crecer igual. ¿Sí? Y en el caso de la sonda, ¿Qué pasa con eso? igual puede ser causa de una infección urinaria, Por supuesto. ¿Por qué? porque tiene contacto con el uretra. Ahora, por ejemplo, cuando hay una sonda o un catéter que se haya instalado hacia la vejiga, ¿qué tipo de microorganismos podrían ahí ser importantes en ese caso para producir una infección urinaria? ¿Será una enterobacteria? Sí, puede ser. Claro que sí. Pero ¿cuál será lo más importante ahí? Esa sonda, ¿con qué va a tener contacto? Con la piel. Por lo tanto, si bien no lo hemos mencionado, infecciones urinarias también pueden ser causadas por bacterias que habitan normalmente en la piel. Son menos frecuentes, pero sí también se deben considerar. ¿Sí? Pero por eso no lo hemos relatado, porque la clase de hoy es enterobacterias. ¿Sí? Pero está bien pensado. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer entonces con esta muestra de orina? Por lo general siempre se siembra. Entonces les decía que la muestra es de segundo chorro. ¿Ya? Esta muestra se va a sembrar en dos medios súper importantes, que es el agar sangre y después tenemos el medio que se llama Macón. El medio Macón, que es un medio que es inmediatamente selectivo para bacterias gram negativas, va a favorecer el crecimiento de estas bacterias.
Si crece en McConkey, si hay crecimiento bacteriano, si el resultado es positivo aquí, esa misma bacteria va a ser sembrada en las famosas pruebas bioquímicas, que son las que ustedes van a analizar en el laboratorio. Pruebas bioquímicas. Estas pruebas bioquímicas incluyen varios medios de cultivos, como son el TCI, el medio LIA, el citrato, el medio urea y el medio que se llama MIO. ¿Sí? No vamos a especificar más en estas pruebas bioquímicas porque las van a conocer en profundidad en el laboratorio. ¿Sí? Pero la sumatoria de pruebas bioquímicas, de los resultados, la sumatoria de los resultados que son positivos y otros negativos, me van a permitir llegar a un diagnóstico final de una especie, que podría ser cualquiera de que habíamos mencionado con anterioridad. ¿Sí? Eso sí. Ahora, ¿por qué se siembran agar sangre, creen ustedes? ¿Cuándo vamos a poder recurrir al agar sangre? ¿Se imaginan que nos confiemos en que la infección urinaria sea causada por enterobacterias y resulta que yo siembro solamente en el McConkey y no crece nada? Porque podría haber ocurrido lo que dijo el compañero. ¿Quién estaría causando la infección urinaria? Lo que propuso el compañero. ¿Un estáfilo o un strep? ¿Qué gram tienen ellos? Gram positivo, por lo tanto no va a crecer ahí. Entonces, si yo tengo un resultado negativo en el McConkey, ¿en quién voy a tener que confiar? En lo que haya crecido, ¿no es cierto?, en el medio agar sangre, que es un medio enriquecido. ¿Ya? Ahora, estas pruebas bioquímicas son exclusivas para las enterobacterias. ¿Cómo va a lucir la orina de una persona con infección urinaria? ¿Qué podríamos encontrar en la orina? Obviamente, van a estar las bacterias. ¿Sí? Van a estar las bacterias. Si la infección está afectando las vías urinarias altas, al riñón, podría haber sangre. ¿Sí? Porque está inflamado, algunos glóbulos rojos están escapando. Ahora, no es que esté sangrando la persona. No va a estar orinando así rojo ni nada que ver. Van a hacer unos... Incluso a veces podría ser normal la orina, podría tener una coloración normal. Y el tecnólogo médico solo va a apreciar los glóbulos rojos cuando haya realizado una centrifugación de la orina y observe solo el pellet de ese solenadante, lo que quedó concentrado. Entonces, en algunos casos solamente podrían ser apenas unos glóbulos rojos, que no da como para teñir la orina de rojo. Pero el tecnólogo médico podría estar informándole a ustedes presencia de glóbulos rojos y ustedes se pueden hacer una idea de eso, de que hay una inflamación ya a niveles superiores. Ahora, ¿qué tipo de células podrían aparecer sin necesidad de que exista inflamación en el riñón? ¿Células epiteliales? Sí, sí. ¿Por qué? Porque la bacteria está alimentándose, está destruyendo parte de esas células. ¿Pero qué más? ¿Qué otras células? Porque eso no es tan significativo porque en realidad siempre hay descamación de células. Entonces a lo mejor las bacterias van a aportar un poco más de células, no va a ser tan relevante. Glóbulos blancos. ¿Ya? Si hay una infección que afecta desde la uretra hasta los riñones, necesariamente glóbulos blancos van a salir desde la sangre hacia los tejidos para atacar a la bacteria. Por lo tanto, en una infección urinaria, obviamente vamos a visualizar también a los glóbulos blancos. ¿Ya? Pero no necesariamente porque los glóbulos rojos los glóbulos blancos hayan salido porque hay una inflamación a nivel del riñón, sino que salieron por el proceso de diapedesis, en donde los glóbulos blancos escapan de la sangre para dirigirse hacia el tejido afectado. ¿Ya? ¿Estamos claros de aquí, chicos? Ya. Vamos a pasar ahora a lo siguiente. La Escherichia coli puede producir cuadros de gastroenteritis, ¿ya? Inflamación del intestino. ¿Cómo se manifiesta esa gastroenteritis por lo general? ¿Cuál es el síntoma? Diarrea. Ahora ustedes me van a decir, pero profe, usted me acaba de decir que la Escherichia coli es parte de la microbiota intestinal. Eso quiere decir que la bacteria está en equilibrio con el medio, no está produciendo infección. ¿Ya? Y ahora les digo que la Escherichia coli causa diarrea. ¿Cómo yo defiendo esta idea ahora frente a ustedes? ¿Cómo? O sea, cuando la cantidad de Escherichia coli es superior a la de otras bacterias.
Como lo que habíamos descrito para el Clostridium difficile, por ejemplo. No, no ocurre eso. Tampoco. ¿Se genera qué cosa? ¿Una nueva Escherichia coli? No, pero el servicio medicinal del organismo inicial podría generar una infección en el trocito y que no se absorba. Excelente hipótesis, pero no. No sigamos desarrollando. No ocurre eso. ¿Ya? La Escherichia coli va a producir diarrea solamente cuando tenga un origen exógeno. La Escherichia coli, que vive en nuestra microbiota, no se va a transformar en algo maligno. Por eso yo les decía que si bajan las defensas, la Escherichia coli sigue siendo la misma. ¿Sí? Entonces, las Escherichia coli que causan diarreas son exógenas. Y son cepas diferentes de Escherichia coli. ¿Ya? Cepas que se denominan cepas enterodiarreicas. Y vamos a analizar 5 de estas, ¿ya? Que son la Escherichia coli. Tienen siglas, ¿no es cierto? Todas son SE. ¿Por qué? ¿De dónde esta sigla? Escherichia coli. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estas cepas enterodiarreicas? Tenemos la enteropatógena, la enterotoxigénica, la enteroinvasora, la enteroagregativa y la enterohemorrágica. Todas son entero algo. ¿Ya? Esas serían entonces las cepas enterodiarreicas. Ahora, ¿cómo se adquieren estas bacterias, estas cepas diferentes de Escherichia coli? Comida. Comiéndolas. ¿Qué hay que comer? Contaminado. ¿Alimentos? Fecas. La forma en que van a llegar estas cepas enterodiarreicas a nuestro organismo es por un fenómeno que se conoce como fecalismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? ¿Qué hay que comer? Caca. ¿Ya? Algunas personas ya están pensando, pero yo no como caca ni nada de eso. Todos, sin distinción de clase, todas las personas al año comen 1 kilo de excremento. ¿Sí? ¿Ya? No es que alguien vaya a un restaurante y le diga, me traen 200 gramos de feca. No es así. ¿Ya? Todo es de manera indirecta. ¿Ya? ¿Cuándo comen caca? Al comerse las uñas. Excelente. ¿Sí? Excelente. Vamos sumando unos gramitos de feca a nuestra dieta anual. ¿Cuándo más? Cuando chupan los dedos, cuando chupan los lápices, ¿sí? Cuando van al baño y se quedan ahí horas con el celular, ¿sí? Ustedes están ahí, scroll y después, ¿sí? Como las fecas. ¿Cuándo más? Cuando se para una mosca o una barata en la comida o cualquier otro tipo de vector mecánico está arrastrando fecas. Incluso yo sospecho mucho de las hormigas. ¿Sí? Tengo serias sospechas con las hormigas. ¿Ya? ¿Cuándo más? Cuando se lavan los dientes. ¿Dónde guardan su cepillo de dientes? En el baño. Qué interesante. ¿Sí? ¿Qué creen que pasa cuando tienen la cadena? Después de haber defecado, se liberan una serie de
¿no es cierto? Gotitas, ¿no es cierto? Que quedan flotando por ahí y después caen ahí sobre el cepillo de dientes. ¿Sí? Sí, enteroagregativa. ¿Cuándo más comen feca, chicos? Cuando comen frutas y verduras sin lavar, por ejemplo. También están aportando fecas a su dieta. Cuando comen algo en la calle, por ejemplo. Cuando comemos caca. La churrasca. ¿Le han mirado las uñas de la señora que vende la churrasca aquí o no? ¿Dónde guardas la caca? En el baño, ¿no? Pero en un vasito con flor. Buena técnica. ¿Qué más, chicos? ¿Dónde más aportan feca a su dieta? Cuando comemos caca. Ya les arruiné la vida suficiente, ¿no? Mariscos. El consumo de marisco también aporta con gran cantidad de fecas. ¿Sí? Sí. Mariscos crudos. El agua. ¿Sí? El agua. Con el agua no se procesa bien. ¿Qué más? Relaciones sexuales. Por supuesto que también, chicos. ¿Sí? Ya habíamos hablado de una proximidad anatómica. ¿Sí? Contacto ano-boca o contacto ano-vagina también puede ser un aporte de fecas en su dieta. ¿Qué más? Pues ya paramos. ¿Sí? Ahí. Ahí tú. Bueno, igual no es tan mala. Ahora, chicos, hablé que estas cepas son diferentes a las bacterias, a la Escherichia coli que viven normalmente en nuestro intestino. Ahora, ¿qué es lo que las hace diferente? Es que estas bacterias, por lo general, portan plásmidos. Que lo han adquirido, ¿no es cierto?, en contacto con otras bacterias. Entonces, una de las primeras bacterias que vamos a analizar es la Escherichia coli enteropatógena. Escherichia coli, entonces, enteropatógena. Esta Escherichia coli va a llegar entonces a través de la dieta con alimentos infectados con fecas. Y esta Escherichia coli va a poseer un sistema de secreción tipo 3. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos mencionado que las especies de Bacillus, como el Bacillus anthracis, producía toxinas de tipo AB en el citoplasma y para ello necesitaba simplemente enviar a las unidades A y B hacia el exterior? Estos sistemas de secreción son sistemas de secreción tipo 2, perdón, tipo 1, estaba pensando en el vídeo de cólera ayer. Sistema de secreción tipo 1, en donde simplemente la proteína es transportada, la proteína tóxica es transportada desde el citoplasma hacia el exterior. En el caso de la Escherichia coli enteropatógena, el sistema de secreción es un poco diferente, que es el sistema de secreción tipo 3. ¿Ya? ¿Dónde vamos a hablar del sistema 2 de secreción? Cuando veamos precisamente el Vibrio cólera, que por eso me había confundido. ¿Ya? Entonces, mientras que los bacillus, para secretar las toxinas, utilizan un sistema denominado sistema de secreción tipo 1, que es básicamente la presencia de una proteína transportadora.
los sistemas de secreción tipo 3 son un poco más complejos. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se debe esto? La bacteria tiene su ADN bacteriano, pero también tiene un plásmido que le otorga la propiedad de generar este sistema de secreción tipo 3. ¿Ya? Aquí en el plásmido van a haber genes que le van a permitir a la bacteria generar una estructura que se llama inyectosoma. Inyectosoma se llama esta estructura. Esta estructura se parece mucho a los flagelos, de hecho se inserta en ambas membranas de la bacteria Gram negativa. Si lo hacemos más exacto, esta bacteria debiera tener aquí entonces, si es una bacteria Gram negativa, una doble membrana. ¿Y cómo se insertan los flagelos? Con estos discos, ¿se acuerdan, no? Entonces, este inyectosoma también posee dichos discos de inserción en la membrana Gram negativa, y resulta que esta estructura, que se conoce con el nombre de inyectosoma, es una especie de canal que está conectando básicamente ese canal. ¿El citoplasma de quién? De la bacteria, con el citoplasma de ¿dónde? Está conectando el citoplasma de la bacteria con esto que, bueno, no le había dicho que lo que era esto. Lo asumí que lo entendían. Pero esto es un enterocito. Entonces lo que yo traté de dibujar acá es una microvellosidad del enterocito, de tal manera que, ahora sí, ¿no? ¿Sí? El citoplasma de la bacteria queda conectado con el citoplasma de la célula huésped, que en este caso es el enterocito. Esta bacteria utiliza para asociarse a la célula huésped de una proteína de superficie que recibe el nombre de intimina. ¿Sí? Va a haber una proteína entonces en la superficie de la Escherichia coli que se llama intimina. ¿Quién va a reconocer a la intimina? ¿O quién cree que debiera reconocerlo? ¿Quién reconoce obligando? Un receptor, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un receptor, ¿para quién? Intimina. Para la intimina. Pero resulta que los enterocitos no tienen receptor para intimina, sino que el receptor de intimina lo fabrica la propia Escherichia coli. Entonces, cuando la bacteria ha expresado el sistema de secreción tipo 3, vale decir, está expresando este inyectosoma, los receptores de intimina viajan por el inyectosoma y se comienzan a depositar en la superficie del enterocito. Por lo tanto, está ocurriendo la unión del receptor con su ligando. Está la intimina unida ¿a quién? Al receptor para la intimina. Y cuando esa interacción comienza a ocurrir, en la parte citoplasmática del receptor para intimina se comienza a acumular actina, se comienzan aquí a formar filamentos de actina que se comienzan a elongar. De tal manera que al poco tiempo vamos a ver el enterocito. Ahí están las microvellosidades. Solamente estoy dibujando las microvellosidades. Y tendríamos entonces a la bacteria que está provocando que el citoplasma de la célula huésped se elongue. Y aquí se está generando lo que se conoce como un pedestal. Ahora, ¿qué más va a estar haciendo la bacteria cuando llegó al intestino? ¿Cómo definíamos una infección? ¿O qué debemos entender por infección? ¿Habíamos discutido eso, no? ¿Pero qué debemos entender por infección? Sino que tenemos que entender por infección que la bacteria llega y inmediatamente comienza a multiplicarse. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué va a estar haciendo la bacteria además de apoyarse sobre los enterocitos?
va a estar multiplicándose. ¿Qué van a hacer estas bacterias que salen de la primera? Van a comenzar a generar pedestales igual que la que llevó al principio, y por lo tanto este proceso de deformación de las microvellosidades va a comenzar a ocurrir a lo largo de todo el intestino. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esta microvellosidad? ¿Podrá seguir cumpliendo su función de absorción? Para nada. ¿Sí? La función de absorción queda completamente interrumpida. Por lo tanto, ¿cómo se va a manifestar este proceso de daño en el intestino? A través de una diarrea. ¿Sí? Así es como se va a explicar entonces la Escherichia coli enteropatógena. Hay una mayor incidencia de Escherichia coli enteropatógena en lactantes. Lactantes. Vamos a pasar a la siguiente, que es la Escherichia coli enterotoxigénica. ¿Cómo se va a producir entonces el daño por esta Escherichia coli enterotoxigénica? La Escherichia coli enterotoxigénica también posee su ADN bacteriano y también está provista de plásmidos. ¿No? Precisamente estos plásmidos van a servir para producir dos tipos de toxinas. Una toxina que se denomina como termoestable y una toxina que es termolábil. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba termoestable? Que es resistente a la temperatura. ¿Y termolábil qué significará? Que va a poder ser destruida por altas temperaturas. ¿Sí? De todas maneras, si está presente la Escherichia coli enterotoxigénica, las toxinas van a permanecer igual si es que el alimento se calienta o no, porque alguna de estas toxinas, específicamente la termoestable, va a prevalecer, aun cuando el alimento se haya calentado. ¿Qué va a ocurrir con estas toxinas? Las toxinas van a ingresar nuevamente a nuestra célula. Todo está ocurriendo siempre afectando a qué células? A los enterocitos. Entonces, las toxinas termoestable y termolábil van a ingresar y van a estimular la producción de AMP cíclico y GMP cíclico. Las concentraciones de estos dos elementos van a verse aumentadas por la estimulación de las enzimas respectivas. La adenilciclasa y la guanilciclasa van a ser activadas por estas toxinas. Ya habíamos mencionado qué ocurría cuando se aumentaban estas moléculas dentro de la célula. ¿Se va a estimular para qué? Para la salida de agua, y esto arrastra también algunos electrolitos. Y eso entonces va a explicar el fenómeno de diarrea. Las infecciones por Escherichia coli enterotoxigénica son más frecuentes en personas que viven en países desarrollados, en donde hay como una verdadera guerra contra los microorganismos, donde se trata de vivir en ambientes muy asépticos, de tal manera que cuando estas personas visitan lugares menos desarrollados, las personas sufren de estos fenómenos diarreicos. ¿Ya? La enfermedad causada por la Escherichia coli enterotoxigénica se conoce en algunos casos como la diarrea del viajero. ¿Sí? Es bastante común que personas, por ejemplo, de países desarrollados visitan o el mercado de alguna ciudad, ¿no es cierto? Y cagó viaje, literalmente. ¿Sí? Prueban alguna fruta sin lavar y entonces terminan adquiriendo alguna de estas Escherichia coli. Y la responsable sería entonces, en estos casos, la Escherichia coli enterotoxigénica. Y a ser peor. Te voy a repetir. La Escherichia coli enterohemorrágica, ¿sí? ¿Cuál sería el beneficio para las bacterias en este caso? Porque estábamos viendo que antes los síntomas eran causa de algo que las bacterias llegaran a la célula, las bacterias pero ¿para qué está la bacteria?
Bueno, si usted lo piensa, la bacteria tiene un receptor para la célula. ¿Cuál es ese receptor? La intimina. ¿Sí? Pero en los enterocitos no está el receptor para la intimina. Básicamente la bacteria generó este pedestal no por generarlo. Fue una consecuencia de ella haber introducido ¿qué cosa? El receptor por la intimina. ¿Sí? Ese fenómeno de formar el pedestal es secundario, pero lo que ella está tratando de hacer es permanecer adherida al intestino. Y eso hace mucho más difícil la erradicación del microorganismo, porque está básicamente pegado con la membrana del enterocito. ¿Qué debemos pensar frente a eso? ¿Va a ser fácil eliminar a la bacteria? Porque uno de los mecanismos de defensa que nosotros tenemos es la diarrea. La diarrea incluso se considera parte del sistema inmune innato, porque la diarrea está arrastrando microorganismos, desde los que pueden estar en el intestino, está arrastrando toxinas que pueden haber ingresado. Pero si la bacteria con esto está asegurándose a la membrana plasmática, porque está permitiendo la interacción de la intimina con su receptor, la bacteria queda ahí adherida. La primera que es fundamental aquí, ¿qué cosa? ¿Cómo vamos a poder eliminar a esta bacteria? El arrastre ya no sirve. Antibiótico. ¿Sí? Esa es la reflexión que hay que hacer. Estas bacterias están consiguiendo permanecer adheridas, por lo tanto hay que ser mucho más severo en el proceso de tratamiento. Bueno chicos, vamos con la Escherichia coli enteromorrágica. Chicos, ¿entienden los dibujos? Yo de acá de cerca los veo bien, pero me alejo y digo, no se entiende. No lo entienden, ¿no? Ya chicos, esta es una bacteria entonces. Un bacilo gram negativo. ¿Ya? La Escherichia coli enteromorrágica es una bacteria que se encuentra en un estado que se llama lisogénico. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Lo mencionamos. O sea, yo lo mencioné porque yo hablo solo. Ese que no se rompe la bacteria. Ya, estamos cerca. Que Pero no se rompe porque... ¿Qué podría haber la...? Porque el virus no se... Ah, un virus. Hay un virus. Bacteriófago, perdón. Un bacteriófago, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Esta bacteria, las bacterias que denominamos como lisogénicas, significa que han sido invadidas previamente, tiempo atrás. ¿Por quién? Por un bacteriófago. ¿Qué dejó el bacteriófago de recuerdo en la bacteria? Su material hereditario. Y ese material hereditario entonces se inserta en el interior del genoma de la bacteria. Como hay nuevas secuencias génicas, estas bacterias adquieren la propiedad de expresar nuevas proteínas. Y en este caso, la toxina que se comienza a generar es una toxina que recibe el nombre de toxina de Chiga. Esta Escherichia coli, por lo general, es consumida no a través del fecalismo, sino que se adquiere por carnivorismo. La forma de adquirir a la Escherichia coli enteromorrágica ya no es fecalismo, sino que es el carnivorismo. ¿Qué es el carnivorismo? El comer carne, pero comer carne cruda o mal cocida. ¿Ya? Esa es la situación. De todas maneras, siempre es carne contaminada con fecas. Ahora, ¿cómo es que la carne de un animal se contamina con fecas? Manipulación. ¿Sí? Puede ser. En los mataderos. ¿Sí? Los animales cuando son faenados para el consumo de carne, se les remueven las vísceras. Entonces, en ese momento, cuando se retiran las vísceras del animal, contenido intestinal puede contaminar la carne que se va a consumir. Por lo general, los casos de Escherichia coli enteromorrágica ocurren después de haber consumido carne de hamburguesas. ¿Y por qué las hamburguesas se ven más involucradas en este fenómeno? Porque las hamburguesas, por lo general, son cocinadas muy bien en la parte superficial, pero todavía podrían quedar crudas en la parte interna. Hamburguesa. Hamburguesa.
¿Qué va a pasar con las bacterias entonces que se denominamos como enteromorrágicas? La toxina de Chiga va a ingresar al interior del enterocito y va a impedir la síntesis de proteína. De una manera muy parecida a cómo lo hace la toxina diftérica. ¿Se acuerdan cómo actúa la toxina diftérica? ¿Se acuerdan que para la elongación de las proteínas tenían que participar aquí factores de elongación? Entonces, la toxina de Chiga, cuando ingresa al interior del enterocito, va a impedir la unión de estos factores de elongación para la síntesis de proteínas. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar a esta célula? Obviamente, ya no puede sintetizar proteínas. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La célula muere. Ahora, si visualizamos eso a nivel histológico, podríamos graficar acá los enterocitos. ¿Quién trae suministro de nutrientes para estas células en el intestino? ¿De dónde sacan nutrientes estos enterocitos? De la sangre, ¿sí o no? Todos nuestros tejidos tienen que recibir un aporte nutricional por parte de los capilares. ¿Qué va a estar haciendo la Escherichia coli entonces enteromorrágica en el intestino? Se va a estar multiplicando. Cuando esté creciendo de manera exponencial, ¿qué hace? Produce la toxina. Por lo tanto, la toxina, ¿qué va a comenzar a hacer? Va a ingresar a los enterocitos. ¿Qué va a provocar la entrada de la toxina al enterocito? La muerte de esta célula. Resulta que cuando destruye esta célula en el tejido epitelial del intestino, la bacteria y la toxina ahora tienen acceso a otro lugar. Si la bacteria sigue creciendo, ¿qué sigue haciendo la bacteria? Sigue liberando toxinas. Y esas toxinas podrían ingresar ahora a las células epiteliales, ¿sí? Al endotelio capilar. ¿Qué va a pasar con esta célula? Se rompe. ¿Qué va a pasar entonces hacia el intestino? Va a salir entonces sangre. De ahí el nombre de esta Escherichia coli que se denomina Escherichia coli enteromorrágica. Las deposiciones van a ser entonces deposiciones sanguinolentas. Súper importante entonces, chicos, cuando ustedes estén haciendo el análisis de un paciente y cuando estén haciendo la entrevista del paciente, si una persona le relata que está con diarrea, una pregunta fundamental es que le pregunten cómo es la diarrea que están, ¿no es cierto?, produciendo. Eso le podría dar algunas pistas de qué microorganismo podría estar asociado ahí. Ahora, chicos, la toxina rompió los capilares. ¿Qué más podría pasar aquí? La toxina podría llegar a la sangre. ¿Y la toxina a dónde se dirige en la sangre? A los riñones. A cualquier parte. Pero los órganos que se van a ver más afectados por esta toxina, si bien pueden ser varios, son principalmente los órganos filtradores. Un tejido que se va a ver bastante afectado es el riñón. La toxina va a tener especial predilección por las células renales. Va a ser afectado el riñón. Por supuesto que los glóbulos rojos también van a ser destruidos por la toxina y aparece un síndrome que se denomina síndrome hemolítico urémico, ¿ya? Como consecuencia o efecto de la Escherichia coli enteromorrágica. Las células entonces de la sangre comienzan a ser destruidas. ¿Qué se va a poner a trabajar? Va a tener más trabajo producto de que las células de la sangre estén siendo destruidas. ¿Qué órgano? El vaso. Síndrome hemolítico urémico. ¿Por qué se llama así? Porque hay un daño a nivel de los glóbulos rojos, están siendo destruidos por las toxinas, y urémico por el daño al riñón.
La Escherichia coli enteroinvasora, ¿qué creen que hará? La Escherichia coli enteroinvasora se va a comportar un poco como la Listeria monocytogenes. ¿Se acuerdan qué hacía la Listeria monocytogenes? Ni se acuerdan de la Listeria ya. Ah, ¿verdad que algunos no fueron a esa clase? ¿Sí? ¿Qué hacía la Escherichia coli enteroinvasora? ¿Qué es lo que está revisando la menos cuaderno? Bueno, usted venía a todas mis clases. Salgan de la bacteria. Claro. La Escherichia coli enteroinvasora va a producir entonces el ingreso al interior de la célula a través de un proceso que se llama fagocitosis inducida, en una manera muy parecida a lo que hace la Listeria monocytogenes. De tal manera que la Escherichia coli va a ingresar dentro de un fagosoma, ¿ya? Esta Escherichia coli aquí, que llegó por los alimentos. Recuerden que todas estas Escherichia coli llegan ya sea por fecalismo o carnivorismo. Entonces la bacteria estimula el proceso de fagocitosis. Ahora, ¿por qué se llama fagocitosis inducida? Porque los enterocitos no tienen la propiedad de ser células fagocíticas. ¿Quién las convirtió en fagocíticas? En este caso, la bacteria. La bacteria, por supuesto, que tiene que escapar del fagosoma, tal como lo hace la Listeria, y la bacteria inmediatamente comienza a multiplicarse. ¿Hasta cuándo creen que se va a multiplicar esta bacteria? Hasta que esta célula ya no dé más, ¿ya? De bacterias, y entonces ¿qué va a pasar con la pobre célula? Va a explotar, y ¿qué va a estar liberando hacia el lumen intestinal? Más bacterias. Y estas bacterias, ¿qué van a ir a hacer? Van a ir a invadir otros enterocitos, ¿ya? El asunto es que estas bacterias no causan hemorragia porque las bacterias destruyen a la célula solamente hacia la región apical. De tal manera que no tienen posibilidad de invadir los capilares ni producir una diarrea hemorrágica. Eso es propio solamente de la Escherichia coli enterohemorrágica, ¿ya? La destrucción solamente va a ser apical, de tal manera que la bacteria va a terminar produciendo siempre un fenómeno diarreico y no otra cosa. Y por último, tenemos a la Escherichia coli. La Escherichia coli que se llama enteroagregativa. La Escherichia coli enteroagregativa, que nos fea esas microvellosidades, también va a afectar a los enterocitos. Esta Escherichia coli también ha ganado un plásmido en contacto con otras bacterias en el medio ambiente, y estos plásmidos entonces le permiten a la Escherichia coli enteroagregativa secretar una toxina que se llama toxina agregativa. Muy fácil. Toxina agregativa. Estas bacterias, obviamente, cuando se han instalado en el intestino, ¿qué es lo primero que van a hacer? ¿Qué van a hacer? Multiplicarse. Crecer de manera exponencial. De tal manera que estas bacterias que permanecen adheridas, que comienzan a multiplicarse aquí en el intestino, comienzan a quedar juntitas, formando verdaderos pilares sobre las microvellosidades. ¿Y por qué se están formando esos pilares? ¿Quién los gatilla? ¿Quién gatilla la formación de estos pilares sobre las microvellosidades? ¿Qué produce la bacteria? Una toxina. ¿Cómo se llama esa toxina? Toxina agregativa. Precisamente la presencia de esta proteína, que es la toxina agregativa, hace con que las bacterias permanezcan unidas. Y eso hace que la capacidad de absorción de la célula intestinal quede impedida. Y eso termina explicando el fenómeno nuevamente de diarrea. Les decía, chicos, que cuando tenemos una
una enterobacteria, el procedimiento para el diagnóstico es sembrar la muestra en agar sangre y medio McConkey. Pero eso lo habíamos analizado para las infecciones urinarias. Y yo necesito para ese tipo de diagnóstico orina. Si estoy pensando en un fenómeno diarreico, ¿cuál es la muestra entonces? La propia deposición. ¿Sí? Entonces, si estamos pensando en una diarrea, ¿la muestra cuál es? La muestra es una muestra fecal. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con esta muestra en el laboratorio? De nuevo, la vamos a sembrar en agar sangre. ¿Y dónde más? En el medio McConkey. Si hay desarrollo en el medio McConkey, ¿qué creen que vamos a hacer? Bioquímicas. Vamos a hacer entonces las famosas pruebas bioquímicas. Ahora, yo les decía que en las pruebas bioquímicas, dependiendo de los resultados, vamos a poder llegar a un diagnóstico de especie. ¿A qué especie tendríamos que llegar? A la Escherichia coli. Ahora, en la mayoría de los laboratorios, el diagnóstico en la mayoría de los laboratorios de los hospitales y clínicas llega hasta decirle a ustedes que se trata de una Escherichia coli. Ahora, si estamos frente a una infección de tipo diarreica provocada por una Escherichia coli, ¿le podemos echar la culpa a la que es parte de la microbiota? No. Si estamos en presencia de una Escherichia coli que causa diarrea, se trata de alguna de estas. Y el laboratorio lo único que les ha dicho a ustedes es que se trata de una Escherichia coli. ¿Qué se tiene que hacer para cuando aparece una Escherichia coli diarreica? La muestra debe ser enviada al laboratorio de referencia de nuestro país, que es el Instituto de Salud Pública. Y en el Instituto de Salud Pública se van a hacer los análisis para saber cuál de estas Escherichia coli es la responsable. ¿Por qué es necesario ese soporte del Instituto de Salud Pública? ¿Por qué es necesario saber cuál es la Escherichia coli que está causando el cuadro? ¿Qué dato podríamos obtener de eso? Epidemiológico. ¿Sí? Si nosotros sabemos que se trata de la Escherichia coli enterohemorrágica, vamos a sospechar de que esto no fue por fecalismo nada más, sino que fue por un carnivorismo. ¿Sí? De tal manera que de esa manera vamos a poder orientarnos ciertas medidas para prevenir los otros casos en la población. Ahora, ¿por qué es importante un laboratorio de referencia? ¿Por qué el laboratorio del hospital o de la clínica en el cual ustedes están trabajando no hace el diagnóstico? ¿Por qué lo deja hasta aquí? ¿Señorita? Es el mismo cuadro, lo podemos tratar, ¿sí? Ahora, ¿qué podríamos hacer para hacer el tratamiento mucho más certero? Tenemos que hacer el diagnóstico de especie, pero nosotros ya, ¿en qué nos podríamos adelantar? Porque probablemente la respuesta del Instituto de Salud Pública va a ser tardía, se va a demorar un tiempo dando una respuesta. Antibióticos gran negativos. ¿Qué le podríamos hacer a esta bacteria por mientras el Instituto de Salud Pública hace lo que tiene que hacer? ¿Pero cómo vamos a saber qué antibiótico utilizar? La realización de un antibiograma. ¿Lo hicieron en el laboratorio, no? Me consta que sí. Eso es súper importante, chicos. Ahora, ¿por qué es importante que exista un laboratorio de referencia y no el diagnóstico no lo haga el propio laboratorio de su clínica o de su hospital? ¿Cuántas salud públicas tienen ya? 4. ¿Solo una? ¿Hay cuántas comunitarias allá? 2. 2 salud comunitarias Y un salud y pública. una salud pública. ¿Y no me pueden dar una respuesta? ¿No sabemos cantar? A nadie se le ocurre.
No, chicos, es mucho más simple. Saber que es una Escherichia coli y hacer un antibiograma ya nos permite hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento. ¿Sí? Podemos tratar a la persona sin ningún problema. Ahora, ¿por qué eso no se hace de rutina en todos los hospitales? Porque hacer el diagnóstico de cepas de alguna de las enterodiarreicas es caro. Y el número de casos que aparecen de Escherichia coli enterodiarreica no son tan grandes como para que los análisis se estén haciendo a nivel local. Y por eso se hacen centralizados. ¿Sí? Ya chicos, ahora entonces, ¿cómo vamos a prevenir estas enfermedades? No comer caca. ¿Sí? No comer caca. ¿Cómo evitamos comer caca entonces? Lavándonos las manos, chicos. Eso es súper importante. ¿Qué más? Lavar o cocinar bien los alimentos. ¿Sí? Evitar qué cosa? Comer comida en la... Evitar comer mariscos crudos. ¿Ya? ¿Qué más? Comida de la calle. Evitar, ¿no es cierto?, comer en la calle. ¿Ya? Sexo oral. ¿Ah? No se puede. Evitar el sexo oral. ¿Pero qué podríamos hacer? Si estoy de acuerdo con usted, estimado. ¿Pero qué podríamos hacer? ¿Podríamos educar a la población? ¿Sí o no? ¿Qué pasó con el celular? No llevarlo al baño. ¿Qué otra cosa podríamos hacer con los celulares? Desinfectarlos. Desinfectarlos. No comer carne. ¿Sí? ¿Viste que hay una gente aquí? Ya, para los que insisten en comer carne, ¿cómo tendrían que hacer? Bien cocida. No, chicos, no nos olvidemos también de que las deposiciones pueden llegar por la presencia de vectores mecánicos como moscas y baratas. Por lo tanto, es súper importante la sanitización de los ambientes, ¿ya? Para evitar la presencia de estos vectores. Y por supuesto, también considerar que estas enfermedades se pueden adquirir por vía sexual, de tal manera que hay que tomar ahí ciertos resguardos. ¿Sí? Evitar el contacto ano-boca principalmente. Ya chicos, creo que con eso estamos.